y vamos a empezar a ver esta clase. Bueno, te va a molestar un poquito, Pachi. Bueno, vamos a empezar con esta clase, ¿sí? Que justamente, bueno, corresponde a lo que es semiología, ¿verdad? Ustedes rinden ahora el 25, así que vamos a ir viendo los temas de semio. Ahí. ¿Ven bien ahí? ¿Por las dudas? ¿No les queda Sí, muy buenísimo. chiquito? Ah, ok. Bueno, bien. Bueno, este tema que vamos a empezar, o sea, hoy vamos a tratar de hacer estos 3 temas, ¿sí? Ustedes creo que tienen pulso arterial, bueno, toma de pulso y presión, ¿no es cierto? Arterial. Después tienen síncope, shock y paro cardiorrespiratorio. Bueno, todos esos están como conectados, ¿sí? Y después lo que es dolor y fascias es como aparte, ¿está? Así que bueno, igualmente yo les voy a estar enviando los apuntes para que ya empiecen a leerlos, obviamente. Pero sí les quiero explicar sobre todo paro cardiorrespiratorio, y por ahí parece como difícil, pero no es, es bien sencillo, digamos. ¿Alguna duda, pregunta, Gaby? No, Wendy, disculpa, me di cuenta que dejé Ah, prendido mi micrófono. pensé que querías preguntar. Bien, muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con pulso, ¿sí? Esto estaría como dentro de signos vitales. ¿Vieron cuando en la historia clínica ustedes se disponen a tomar, cuando hacen la parte del examen físico, eh, van a tener en cuenta estos datos que son, digamos, las características vitales que tiene mínimamente una persona, ¿no es cierto? Cuando ingresa al consultorio, siempre nosotros tenemos que tomar pulso, temperatura, presión, frecuencia respiratoria, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces, estos son signos vitales. ¿Está? El pulso arterial, ¿sí? Se define como, en realidad, es una onda. Eso es el pulso arterial. Es una onda periódica que ustedes lo pueden evaluar, que lo pueden palpar. ¿Está? O sea que es un signo. Siempre que ustedes lo puedan evaluar, palpar, medir, es un signo. ¿Está? Entonces son ondas periódicas. Esas ondas periódicas que ustedes sienten al palpar se producen porque cuando el corazón bombea la sangre, esa sangre choca contra las paredes arteriales y eso genera una vibración no solamente de las cavidades cardíacas, que son las aurículas, los ventrículos, ¿no es cierto? No solamente vibra eso, sino también vibran las paredes arteriales. ¿Están? Arteriales, no venosas. ¿Está? Siempre la arteria es la que ustedes pueden detectar el pulso, no las venas. ¿Está? Entonces, al chocar la sangre contra las paredes arteriales, ahí es que se produce esa vibración que se traduce como ondas periódicas. Y eso es lo que ustedes pueden palpar, evaluar como pulso arterial. ¿Está? Tengan en cuenta este conceptito, obviamente, que dice acá. ¿Estamos? Yo les voy a ir marcando. Recuerden que son ondas periódicas, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la forma del pulso? Esto que ven acá, esta es la forma normal del pulso que se evalúa a través de un electrocardiograma. ¿Está? ¿Qué partes tiene? Bueno, tiene una rama ascendente. Esto se llama rama ascendente. ¿Sí? Después, el punto más alto, o sea, el punto donde, digamos,
la mayor fuerza cuando impacta, ¿no es cierto?, la sangre contra la pared. Bueno, el punto más alto de esa fuerza es esta partecita que se llama cima. ¿Está? Cima. Rama ascendente, ¿sí? Esa sería la de acá. Después tenemos, por otra parte, la cima, ¿sí? Esa es la otra parte del pulso, que ya les digo es el lugar donde más impacta. Después tenemos esta parte, toda esta parte que baja hasta acá, todo esto se llama rama descendente. ¿Está? Rama ascendente, rama descendente. Ahí todo sencillo. Muy bien. Y la última partecita. Esta muequita que hace acá, como un escalón, ¿no es cierto? Eso se llama incisura. ¿Está? Incisura. Incisura. Es una parte del pulso también. ¿Estamos? ¿Qué es la incisura? ¿Qué representa la incisura? Representa, y eso lo pueden colocar si quieren, al ladito, representa el cierre de la válvula aórtica. ¿Vieron la aorta, la arteria gigante esa que sale del corazón? Bueno, esa tiene una valvulita, ¿sí? La valvulita es como una tapa, ¿está? Una tapita. Cuando va a pasar la sangre, se abre. Cuando deja de pasar la sangre, se cierra, ¿está? Entonces, cuando se cierra, esa válvula aórtica hace este escalón que vemos en la rama descendente, ¿está? Entonces, acuérdense, es el cierre de la válvula aórtica, ¿estamos? Y esas son todas las partes que tiene el pulso arterial, ¿sí? Entonces, rama ascendente, cima, rama descendente y la incisura, ¿está? Eso es un pulso arterial normal registrado en un electrocardiograma. ¿Está? Y así se van repitiendo, ¿no es cierto?, las ondas del pulso. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta que tengan? ¿Cuál es la utilidad? ¿Para qué nosotros tenemos en cuenta el pulso arterial? ¿Para qué nos sirve a nosotros? El pulso nos da información sobre el estado, ¿sí?, cardíaco y circulatorio del paciente. Es así que muchas veces nosotros podemos detectar muchas patologías en los pacientes solamente con tomar el pulso arterial. ¿Está? Entonces, tengan en cuenta esto. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Bien. Muy bien. Bueno, continuando. Algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta para tomar el pulso es buscar las grandes arterias, ¿está? Las de mayor calibre. Por ejemplo, una arteria grande es la carótida, ¿está? La carótida que está en el cuello, ¿sí? Esa es una arteria de gran tamaño. Ahora, si no tienen una arteria de gran tamaño, pueden utilizar las arterias de menor tamaño, pero superficiales. Por ejemplo, esta que vemos acá, que se llama arteria radial, la de la muñeca. ¿Está? Ese es el más frecuente que se utiliza para la toma del pulso. ¿Estamos? La arteria radial. Y la carótida, que es la que está en el cuello, en la zona cervical, al lado ¿cómo es?
de la nuez de Adán, le dicen, ¿no es cierto? Bueno, o sea, ustedes tienen el cartílago, digamos ahí, al ladito de ese cartílago, ahí se encuentra la arteria carótida. ¿Está? Eh, generalmente del lado derecho, ¿sí? Ahí es donde se suele sentir más el pulso. ¿Estamos? Bueno, entonces, o buscan una arteria superficial, como la radial, ¿sí? Que incluso si ustedes tocan en la zona de la muñeca, van a sentir que hay un plano óseo debajo, ¿está? O buscan la arteria carótida. ¿Estamos? Ahora van a ver para cuándo se usa cada una, ¿sí? Bueno, entonces, condiciones para la palpación, que sea una arteria superficial o de gran calibre. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo hacemos el examen del pulso? Es fácil. Con estos dos dedos, fíjense, ahí está. Con estos dos dedos, dedo índice y dedo mayor, colocamos esos dos, los pulpejos de esos dos dedos de forma perpendicular, ¿sí? Perpendicular. Esta posición es perpendicular. Perpendicular al trayecto de la arteria. ¿Está? Y presionamos ahí. ¿Estamos? Esa es la forma. Fíjense que esta arteria radial está a la altura del dedo índice, más o menos. Ahí tienen que palpar. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso, ¿sí? Siempre es perpendicular. Y dedo índice y mayor. No dedo pulgar, porque el dedo pulgar tiene pulso. ¿Está? O sea, está muy irrigado el dedo pulgar. ¿Sí? Entonces tiene un pulso propio, por eso se llama pulgar. ¿Está? Entonces tengan en cuenta eso. Solo índice y mayor. ¿Sí? Bien, y fíjense, acá les dan una lista de arterias que son las más sensibles para palpar, pues se siente bien el pulso, pero a nosotros, o sea, si bien están todas estas en la zona de la cabeza, la del temporal es arriba de la oreja, ¿está? Después tienen, bueno, la carótida, la braquial está, digamos, en el pliegue del codo, ¿sí? Ahora van a ver. La femoral, que está detrás, digamos, en la pierna, ¿sí? En la parte de, digamos, la parte del fémur, ¿sí? Por eso se llama femoral, la arteria que pasa por ahí. La poplitea, que está detrás de la rodilla. La tibial posterior, esa está en o sea, por detrás de la tibia. La pedia, que es del pie, y la radial. ¿Está? Si bien acá, obviamente, están todas estas que se pueden utilizar para la palpación, pero nosotros, sobre todo en odontología, utilizamos estas tres que están marcadas, o sea, carótida, braquial y radial. ¿Está? Y fíjense acá en este caso. La braquial también se llama humeral, ¿sí? Voy a poner ahí para que tengan en cuenta. Braquial o humeral. ¿Estamos? Bueno, la carótida, o sea, la evaluación del pulso carotidio, sirve para que ustedes puedan diagnosticar de un paro cardiorrespiratorio. ¿Está? Eso suelen preguntar. ¿El pulso carotidio para qué se utiliza? ¿Sí? Y es para llevar a cabo el diagnóstico de un paro cardiorrespiratorio. ¿Está? Ahora, la arteria braquial o humeral, o pulso braquial humeral, es lo mismo, que está, ya les digo, en el pliegue del codo, ¿sí? Esa se usa para determinar, de- determinar, determinar la presión, ¿sí? La presión arterial
auscultatoria. ¿Sí? La presión arterial auscultatoria. Para eso sirve. ¿Está? Y la última, el pulso radial, que es el último que vamos a ver. ¿Sí? Bueno, determinar la presión arterial, también, ¿no es cierto? Pero palpatoria. Ahora van a ver ustedes que cuando nosotros determinamos la presión arterial, ¿no es cierto? Van a determinar con un método palpatorio primeramente y después un método auscultatorio. ¿Está? Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? Porque les preguntan, en odontología, para el pulso carotidio se utiliza para determinar un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? O el pulso braquial se utiliza para determinar la presión arterial auscultatoria. ¿Está? Eso suelen preguntar. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Cuenta por ahí. Fíjense, acá nada más para mostrarles dónde está, fíjense, la arteria carótida, ¿no es cierto? Y cómo debemos siempre colocar con el dedo índice y el dedo mayor perpendicular al trayecto de la arteria en este caso, ¿sí? Esa arteria se encuentra, por un lado, este musculito que ustedes ven acá se llama esternocleidomastoideo, ¿sí? Y esto es, bueno, el cartílago cricoides y lo que sería ya eh, los anillos torácicos, ¿no es cierto? Eh, bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Y entre esas dos estructuras se encontraría la carótida. Muy bien. Bueno, después tenemos la del pliegue del codo, ¿sí? Otra vez perpendicular al trayecto de la arteria, ¿sí? Con los dedos índice y mayor. Y bueno, la que les mostré anteriormente, ¿sí? Que es la eh, braquial, humeral, perdón, carótida, braquial, humeral y radial. ¿Está? Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta de todo esto que fuimos viendo? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, eh, vamos con esto que tenemos acá, terminamos el tema de pulso, ¿sí? Eh, Esto suelen preguntar, ¿cuáles son las cualidades o atributos del pulso? ¿Está? Son, en realidad, son 6 cualidades o atributos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, dije bien. Bueno, el primero, frecuencia. Primer atributo del pulso, frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es, como dice ahí, cantidad de ondas. O sea, esto. 1, 2, 3. ¿Cuántas ondas por minuto hace? ¿Está? Eso es la frecuencia, ¿sí? Entonces, acá abajo vamos a colocar cuál es la frecuencia normal. Frecuencia normal es entre 60 a 100 pulsos por minuto. ¿Está? Eso es lo normal, ¿sí? Ahora, cuando es menos de 60 por minuto, ¿no es cierto? Entonces a eso se lo llama
Bradifigmia. ¿Estamos? Bradifigmia. Y cuando es más de 100 por minuto, ¿no es cierto? Es taquifigmia. ¿Está? Para que tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. El ritmo. El ritmo se refiere a, digamos, el espacio, el tiempo que hay entre una onda y la otra. Una onda y la otra. O sea, sería acá, ¿no es cierto? Acá. El espacio o tiempo que existe entre una y otra onda. ¿Estamos? Que no debe ser mucho, ¿sí? Entonces yo acá le suelo hacer un dibujito, ¿sí? Que yo les hago. Si es todo regular, digamos así, casi todos los mismos espacios entre uno y otro, ¿no es cierto? Sí, eso es rítmico, digamos, un pulso rítmico. O sea, cuando hay espacios iguales entre un pulso y otro, es rítmico. ¿Está? Es normal, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo espacios, y por ejemplo, ¿sí? Eso es arrítmico, pulso arrítmico. ¿Está? Vieron que a algunos, por ejemplo, se les diagnostica una arritmia cardíaca. Bueno, se refiere a eso. ¿Está? A que los espacios entre una onda y la otra están alterados, ¿sí? No son iguales. Está rítmico el corazón. Muy bien. Vamos a uno más. Bueno, igualdad. En este caso se refiere a, digamos, a la igualdad o uniformidad, como dice ahí, entre lo que es la amplitud y la forma del pulso. ¿Está? Acá yo también les suelo hacer un dibujito para que puedan entender. Supongamos así, ¿no es cierto? Cuando todos los pulsos tienen igualdad en amplitud, ¿no es cierto? Y en forma, bueno, más o menos, ustedes háganle mejor, que todos sean casi parecidos, ¿no es cierto? Cuando todos tienen una amplitud, ¿no es cierto?, muy similar, ¿sí? Que todos están al mismo nivel, y la forma es normal, digamos, la del pulso, entonces, ahí dicen, bueno, es un pulso igual, ¿no es cierto? O uniforme, tiene pulso uniforme, ¿está? Pero el tema es cuando yo tengo así. Espera. Cuando tengo súper amplio en uno, después uno chiquitito, después otro muy amplio, después uno a la mitad, ¿está? Bueno, eso es un pulso eh, que no es uniforme, sino desigual. ¿Estamos? Eso también se evalúa cada vez que obviamente se toma el pulso arterial. ¿Está? Y sobre todo en los electrocardiogramas salen estas, em, esta información, ¿no es cierto? ¿Sí? La forma ni la amplitud están, digamos, coordinadas, ¿sí? Eso es un pulso desigual. El otro es el pulso igual o uniforme. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Entonces no se olviden, frecuencia es la cantidad de ondas por minuto que ustedes sienten. ¿Está? Ritmo es el espacio entre una onda y otra. ¿Sí? Igualdad se refiere a la, digamos, a cuán igual o desigual es la amplitud y la forma del pulso, de cada pulso. ¿Está?
Bueno, y vamos con los últimos. Tensión o dureza. Tensión o dureza se refiere a la arteria, ¿sí? Cuán dura o cuán blandita se encuentra esa arteria eh, cuando ustedes lo palpan, la deprimen, ¿no es cierto? Sí, eso se siente al palpar, ustedes van a sentir arterias que son mucho más duras o arterias que son más blanditas para palpar. Generalmente las superficiales, la radial, por ejemplo, es blandita, ¿está? Entonces, bueno, tengan en cuenta eso, que es la resistencia de la arteria a ser deprimida. Y hay esa, esa resistencia está determinada por tres cosas. Por, uno, el diámetro. Y si es una arteria de gran calibre, ustedes van a tener que hacer más, van a tener que presionar más. ¿Está? Entonces, primero el diámetro. Esa es la primera. Primer factor. Segundo, también está determinada por la tensión que tenga la arteria. ¿Está? Eso se mide, ¿vamos? Con el tensiómetro. ¿Sí? Bueno, después, la tercera cosa que determina esa tensión o dureza, es la anatomía propia de la arteria. ¿Estamos? Son las tres, eh, los tres, ¿cómo se diría? Determinantes o factores que se tienen en cuenta para saber cuál es la tensión o dureza de esa arteria. ¿Está? Bueno, la amplitud. Con respecto a la amplitud, acá vieron que, por ejemplo, les dije, con respecto al ritmo, uno puede decir, bueno, ¿es rítmico o arrítmico el pulso? ¿Cierto? Con respecto a la igualdad, ustedes pueden decir, ¿es un pulso uniforme o no es uniforme? Es desigual, ¿sí? Bueno, en la amplitud también tenemos un extremo o el otro, ¿no es cierto? Em, la amplitud se refiere a, digamos, la altura que alcanza el pulso desde el comienzo hasta la cima. ¿Está? O sea, esto que vemos acá, ¿no es cierto? Desde que comienza hasta la cima, eso es la amplitud. Si nosotros tenemos pulsos, ¿no es cierto? Voy a dibujarle uno. Si tenemos pulsos que son así altos, ¿sí? Esos pulsos altos así se le denominan magnum. ¿Está? Pulso magnum. ¿Sí? O sea, tarda tiempo para llegar a la cima porque son pulsos muy amplios. ¿Está? Pulso magnum. ¿Sí? Y si tenemos lo contrario, pulsos pequeñitos, eso se llama parvus. ¿Está? Pulso parvus, con B corta. ¿Sí? Pulso parvus. Magnum y parvus. Esa es la amplitud. Bien, y por último, la última cualidad del pulso es la celeridad. ¿Está? ¿Cuánto tiempo tarda para que se forme la cima? ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo tarda? Si tarda mucho tiempo, ¿sí? Eso, digamos, se llama, eh, sí, si tarda mucho tiempo se llama parvus también. ¿Está? Si necesita mucho tiempo para llegar a la cima, se llama parvus. Vamos a poner ahí abajo. Mayor tiempo.
para llegar a la cima, eso se llama parvus también. Es como lento, ¿no es cierto? Lento. ¿Sí? Y si necesita menor tiempo para llegar a la cima, se forme la cima, eso se llama Celer. Pulso Celer, ¿sí? Y es como un pulso muy rápido. ¿Está? ¿Sí? Entonces, parvus y Celer. ¿Estamos? Eso entonces vamos a tener en cuenta dentro de esta última, ¿cómo es? De esta última cualidad. ¿Está? Mahmoud y parvus. ¿Ah? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que haya quedado? Bueno, estas entonces son todas las cualidades. Bueno, acá está la implicancia para el odontólogo y demás. Léanlo, es fácil esa parte, pero lo que sí me interesa es que ustedes sepan concepto, ¿sí? Que sepan las arterias, las arterias, digamos, que se utilizan para el diagnóstico de un paro, para la presión arterial auscultatoria o palpatoria. ¿Está? ¿Qué arteria se utiliza? Y cómo se toma el pulso. ¿Está? Eso también suelen preguntar. Después preguntan, sí, ya les digo, que señalen cuáles son las cualidades del pulso. ¿Sí? Eso también. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora esta otra forma, ¿no es cierto?, que tenemos para evaluar el aparato cardiovascular, ¿sí? Bueno, esto se llama toma de tensión, sería la palabra adecuada, ¿sí? Que es la fuerza que tiene la arteria. Esto que dijimos hoy acá arriba, la tensión o dureza, la resistencia a ser deprimida. Eso es la tensión. Está esa fuerza que la arteria se opone o se resiste. ¿Está? Eso es lo que nosotros vamos a medir en la toma de presión arterial. ¿Estamos? Justamente ahí tienen el conceptito, es la fuerza, ¿no es cierto? Que tienen las arterias que se tensionan al paso de la sangre, ¿sí? Y cuando uno le quiere presionar, aumenta su tensión. ¿Está? Bueno, obviamente tengan en cuenta el concepto, les van a preguntar, ¿sí? Igual que el concepto de pulso, ¿está? Y ¿cuál es la utilidad en este caso? Si bien nos brinda información del aparato cardiovascular, eh, la, la, la tensión arterial, la toma de tensión arterial tiene algo mucho más importante, que es detectar la hipertensión arterial. ¿Está? O sea, sirve principalmente para eso. También la hipotensión. ¿Está? O hipertensión o hipotensión. ¿Vamos? Hipertensión es aumento de la presión arterial. Hipotensión es lo contrario. ¿Sí? Pero bueno, ya les digo, la más frecuente y la más importante es la hipertensión arterial. Para eso sirve, para el diagnóstico. ¿Sí? Bueno, y ahí me acuerdo que entonces él daba datos exactos, ¿sí? Y hoy en día lo que él decía es que hay una regla en cardiología que se llama regla de las tres mitades, ¿sí?
Y él contaba que el 50% de los pacientes que son hipertensos están diagnosticados, ¿sí? Y generalmente, bueno, tratados, ¿no es cierto? De ese 50%, o sea, después el otro 50% de los pacientes hipertensos no están diagnosticados, o sea, ni saben que tienen hipertensión. Ese es el problema. ¿Está? O sea, un 50% sabe, están diagnosticados. Y otro 50% no lo sabe. ¿Está? Porque es una enfermedad silenciosa. ¿Estamos? Bien, la cuestión de todo esto es que él decía, de este 50%, vamos a ponerle ahí, de este 50% que están diagnosticados, el 30%, ¿sí? Son pacientes que están muy enfermos, muy enfermos. O sea, no, ya tuvieron, por ejemplo, alguna complicación, quizás algún infarto posterior, ya tienen placas de grasa acumuladas en las arterias, o sea, están muy enfermos, el 30%, ¿sí? Y el otro 20% que queda, de ese 50%, el otro 20%, ese sí está bien controlado. O sea, prevalece más lo malo, digamos, ¿no? Entonces, tener en cuenta, esa es ¿por qué da esto el doctor? ¿Por qué decía todo esto? ¿Por qué daba esa información? No es para que ustedes vayan y pongan en el parcial, sino simplemente saber, porque no les preguntan porcentaje ni nada. Bueno, por lo menos el año pasado no era así. Eh, pero era simplemente saber que hay muchos enfermos de hipertensión, ¿sí? Y que encima de haber muchos, la mayor parte de esos que están diagnosticados tienen complicaciones. ¿Está? O sea, no es una enfermedad que uno puede minorizar. ¿Estamos? Y sobre todo en odontología, ¿sí? Que tenemos que tener varios recaudos. Ustedes cuando vieron historia clínica, una de las patologías que más teníamos que tener en cuenta era la hipertensión, ¿está? O las enfermedades cardíacas en sí. ¿Estamos? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Esa es la importancia del estudio y demás. Bueno. Perdón, ahí está. Para medir la presión arterial utilizamos este elemento, la herramienta que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. ¿Está? Tensiómetro. ¿Sí? Eso sería esta parte. ¿Sí? Y después esta otra parte, porque son dos, son dos cositas. Esta otra parte, que ya les voy a comentar cómo está compuesta y demás, esta parte se llama estetoscopio. ¿Estamos? Estetoscopio, puse mal, estetoscopio, ahí, y este que se llama esfingomanómetro o tensiómetro. ¿Vamos? Esta otra parte, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué partecitas tienen esta herramienta, ¿sí? Vamos a empezar con el tensiómetro, que es el que más cositas tiene. Primero, esta funda que ustedes ven acá, que es la que ustedes colocan en el brazo de la persona, ¿sí? Esa se llama brazalete. ¿Está? Brazalete. Ese brazalete adentro tiene una camarita de aire que se infla. ¿Está? Brazalete. Adentro hay una cámara de aire.
¿está? Y después, acá no se ve, pero hay como un sistema de cremallera. Es como un anillo metálico que ustedes ajustan el brazalete y con una especie de velcro lo cierran, ¿está? Se llama sistema de cremallera, ¿sí? Pero lo más importante que por ahí tienen que tener en cuenta es que se llama brazalete y adentro hay una cámara de aire, ¿está? Después tiene estos tubitos negros, se llaman tubuladuras. Tubuladuras, ¿está? Hay dos, ¿sí? Que es digamos, esas tubuladuras son las que llevan el aire a la cámara, ¿sí? Y, bueno, después ya van a ver que también miden, está la presión que se va generando. Tubuladuras. Bueno, después tenemos esta especie de relojito, le digo yo, o brújula. Ese es el manómetro, ¿sí? El manómetro que está graduado en una escala, manómetro graduado en una escala de 0,0 a 300 milímetros de mercurio. Esa es la unidad que se utiliza para tomar, ¿sí? Milímetros de mercurio. ¿Está? Milímetros de mercurio. De 0,0 a 300, ¿sí? Empieza 0,0, después continúa 10, 20 y así. ¿Está? Muy bien. Bueno, con este es que se registra la presión, ¿sí? Y la otra tubuladura tiene esto que se llama pera de goma, ¿está? Que es la que ustedes pueden inflar la cámara de aire. ¿Estamos? Tiene la pera de goma y esta valvulita que permite cerrar o abrir. ¿Eh? Cuando ustedes cierran, deja de pasar aire. Cuando ustedes abren, empieza, o sea, empieza de vuelta a pasar aire a la cámara. ¿Está? Entonces, válvula. Pera de goma con válvula. ¿Sí? Entonces, no se olviden. Brazalete con cámara de aire. Dos tubuladuras que terminan en el manómetro por un lado y la pera de goma con su válvula por el otro lado. ¿Está? Muy bien. Y el estetoscopio tiene, estas se llaman, estos cositos negros acá que van en la oreja, metidos, esos se llaman olivas auditivas, ¿sí? Luego unos arcos metálicos que se conectan, fíjense, con, ¿cómo se llamaba este tubo acá? Negro, la manguera negra. Tubuladura era. Muy bien, tubuladura, ¿está? Tubuladura. Muy bien, excelente. Bueno, entonces, de los arcos metálicos, ¿sí? Que son los que nos conectan con las olivas auditivas, terminamos en esta tubuladura que, digamos, transporta el sonido a esta campanita que se llama diafragma. ¿Está? Diafragma. Que es para escuchar los sonidos, ¿sí? Ya van a ver qué sonidos. Muy bien. Muy bien, entonces, si a ustedes les preguntan, ¿qué herramienta se utiliza para medir la presión arterial? Acuérdense, esfingomanómetro o tensiómetro y el estetoscopio. ¿Está? Y si les preguntan, ¿en qué escala se gradúa la tensión arterial? ¿Qué le dicen ustedes? Sí. De 0,0 a 300 milímetros por mercurio, creo. Muy De bien, mercurio. muy bien, excelente. ¿Está? Muy bien.
Bueno, vamos a ver la técnica. Ya, miren, sabemos qué es la presión, sabemos, bueno, su importancia, qué sé yo. Después sabemos el elemento que utilizamos, perdón, el elemento que utilizamos para medir la presión arterial y vamos a un punto más que nos interesa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos la toma de presión? Primero que nada, ¿cuál es el fundamento? El fundamento de que ustedes hagan la toma de presión arterial es lo siguiente: interrumpir el flujo sanguíneo. O sea, ustedes tienen que, con la cámara de aire, cuando ustedes van insuflando, van inflando la cámara de aire, así como ven, van a cortar, van a interrumpir el flujo sanguíneo y el pulso, obviamente. ¿Está? Una vez que se interrumpe, se va abriendo de a poquito la valvulita, ¿sí? Para que de esa manera empiece a salir el aire y se vuelva a restablecer nuevamente la circulación y el pulso. Entonces ahí pueden ustedes escuchar, ¿está? Los sonidos, ¿sí? Entonces la idea es interrumpir el flujo un momento y luego restablecer el pulso para escuchar los sonidos. ¿Qué sonidos? Ya van a ver. ¿Está? Entonces, fíjense, se coloca el brazalete alrededor del brazo, obviamente, más o menos unos 2 centímetros del pliegue del codo. Ahí se coloca el brazalete. Luego se coloca la campana o diafragma para poder escuchar, ¿sí? Y se empieza a insuflar, se aprieta la pera. Para eso la válvula tiene que estar cerrada, ¿sí? Para poder cargar, ¿no es cierto? Eh, para poder cargar esa camarita de aire, yo tengo que cerrar la válvula, porque si no se va a escapar el aire por todos lados. Entonces, cierro la valvulita, eso tiene que estar cerrado, empiezo a insuflar, se carga la cámara de aire, presiona la arteria, ¿sí? Y se interrumpe el flujo. ¿Está? Una vez que se interrumpe el flujo sanguíneo, entonces yo abro de vuelta la valvulita y ahí voy a escuchar los ruidos. ¿Está? Así se hace la toma de presión, ¿sí? En cuanto a lo que es la técnica, les voy a explicar bien. Tienen la técnica de toma de presión, ya saben cómo se coloca, ¿sí? Esta es la manera. ¿Está? Esta es la forma en que se coloca el tensiómetro, ¿sí? Pero acá yo lo que les voy a explicar es cómo es la técnica. Hay dos técnicas y se hacen las dos. O sea, no hago una u otra, no, hago las dos. Eso es lo que está indicado. Ahora sí, algunos médicos o odontólogos hacen una sola, bueno, problema de ellos, pero se hace las dos y eso es pregunta por ahí. ¿Está? Las técnicas son una técnica palpatoria primeramente y una técnica auscultatoria. Una en donde palpo y una donde escucho. ¿Está? Bueno, para la palpatoria. Bueno, coloco el brazalete 2 centímetros por encima del pliegue del codo, ¿sí? Y palpo la arteria radial. O sea, yo coloco así el brazalete 2 centímetros por encima del pliegue del codo. No voy a usar todavía el estetoscopio, la campanita, no la voy a usar todavía, sino simplemente voy a colocar mis dos deditos ahí en la arteria radial para palpar el pulso. ¿Está? Bueno, cierro la válvula, empiezo a insuflar. Insuflar es cargar de aire la cámara. ¿Está? Hasta que yo, con mis dedos, que están en la arteria radial, está presionando la arteria radial, con mis dedos, ¿no es cierto? Siento que ya no hay más pulso. ¿Estamos? Hasta ahí insuflo, o sea, cargo, ¿sí? Una vez que yo vi que se cortó el pulso,
abro nuevamente la válvula, empiezo a que el aire se empiece a liberar, ¿sí? Que vaya bajando la presión, ¿no es cierto?, de la cámara, y va a reaparecer el pulso en algún momento. Vieron que yo sigo palpando, entonces en algún momento ese pulso vuelve. Y yo tengo que estar mirando el relojito, ¿sí? La brujulita que le digo yo. Bueno, tengo que estar mirando ahí. Cuando aparece el pulso de vuelta, miro a ver qué es lo que marca. ¿Está? Supongamos que marcó 120. ¿Estamos? 120. 120 milímetros de mercurio, supongamos, ¿no? Bueno, ese registro yo lo tengo que tener presente. ¿Está? Ya, bueno, nosotros, por ahí los que ya tomaron varias veces la presión y demás, los que tienen experiencia, lo registran en la mente, pero otros lo pueden registrar, ¿no es cierto?, en un papel. ¿Estamos? Entonces registro esa primera técnica. ¿Está? Bueno, esa presión que me registró ahí, los 120 milímetros de mercurio, que fue cuando empezó a sentirse de vuelta el pulso, esa presión se llama presión arterial sistólica. ¿Sí? Presión arterial sistólica. O máxima. ¿Está? Presión arterial sistólica o máxima. ¿Sí? Bueno, con la técnica palpatoria nosotros determinamos eso, presión arterial sistólica o máxima. ¿Está? Acuérdense, ¿eh? Con la técnica palpatoria tenemos eso. Voy a marcar acá. ¿Sí? Toda la técnica palpatoria es para determinar esa presión arterial. Yo les había dicho que en el caso del paciente improvisado acá, nos dio 120 milímetros de mercurio. ¿Está? Yo les pongo acá para que se acuerden. Bueno, hasta ahí, ¿alguna duda o pregunta de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer la otra técnica. Seguidita nomás, ¿eh? La otra técnica se llama técnica auscultatoria, ¿sí? Y en este caso, bueno, volvemos a colocar el brazalete, unos 2 centímetros del pliegue del codo, y acá ya no voy a palpar la arteria radial, ya no necesito palpar, yo simplemente necesito escuchar, así que ahí sí voy a colocar, como ven acá, ¿sí? Esta es la técnica auscultatoria, voy a colocar sobre la arteria braquial o humeral, voy a colocar el estetoscopio, o sea, la campanita, el diafragma. ¿Estamos? Coloco ahí, meto las olivas auditivas en los oídos y empiezo a escuchar. ¿Sí? Para esta técnica yo uso la arteria braquial, no la radial. ¿Está? Pues no voy a palpar. ¿Vamos? Voy a ir marcando lo importante. Bueno, entonces, cierro de vuelta la válvula, como siempre, empiezo a insuflar, insuflo, pero escuchen este dato. Insuflo 30 milímetros de mercurio más, ¿sí?, de lo que me dio la técnica palpatoria. Si yo en la técnica palpatoria me dio 120, ¿cuánto más tendría, hasta dónde tendría que llegar para insuflar, para cargar aire? ¿Y son 30 milímetros de mercurio más? ¿Cuánto ustedes dicen que es? 150 creo que sería bueno, ¿no?
Muy bien, 150 milímetros de mercurio. Hasta ahí, hasta llegar a ese punto, es que yo tengo que seguir cargando con la pera de aire la cámara. ¿Está? O sea, tengo que seguir insuflando hasta que el relojito me muestre que yo estoy, digamos, a 150 milímetros de mercurio. ¿Está? Eso tengamos en cuenta acá. ¿Sí? Una vez que llegué a los 150, ¿sí? Entonces empiezo a abrir la válvula. Igual que en el caso anterior, abro lentamente la válvula y ahí escuchen lo siguiente. Voy a escuchar un primer ruido fuerte. Acuérdense que yo tengo ahí el diafragma en la arteria braquial. Entonces, escucho un primer ruido fuerte, como si fuese que golpeó algo. ¿Está? Ese primer ruido que yo escuché es la presión sistólica o máxima, ¿sí? Que va a ser 120. ¿Está? O sea, a los 120 ustedes van a escuchar el ruido. Por eso hay que estar atento, ¿sí? Bueno, que yo ya lo había determinado antes. ¿Está? Entonces va a ser 120. Y cuando yo no escucho ni un ruidito más, o sea, ya no hay ni un pulso más, cuando desaparecen los ruidos, el último ruido, bueno, esa es la presión diastólica o mínima. ¿Está? Y ahí tengo la presión arterial, ¿sí? Entonces, supongamos, ¿cuánto les dije que era la presión máxima? ¿Cuánto nos había dado en la técnica palpatoria? Ustedes después le sumaron 30 más. 120. Bien, 120 milímetros de mercurio. Esa es la máxima. Y vamos a suponer que la mínima nos dio, supongamos, la mínima nos dio 90 o 80 milímetros de mercurio. ¿Está? Y esa es la presión arterial, ¿sí? O sea, 120, 80. ¿Estamos? Mínima y máxima. Y ahí se determina esa presión arterial, ¿sí? De ese paciente. ¿Está? Pero siempre sepan, en la auscultatoria lo que se hace es escuchar, obviamente, no palpar, y al valor que nos dio la técnica palpatoria le sumamos 30. ¿Está? ¿Sí? 120, sí. Le sumamos 30, 150. ¿Estamos? Y de ahí empezamos, bueno, le vamos sacando el aire lentamente y escuchamos. El primer ruido es la presión máxima. Y el último ruido que escuchamos es la presión mínima. ¿Está? Sistólico, presión arterial sistólica, se determina cuando el corazón está contraído. ¿Está? Cuando el corazón está contraído, ¿sí? Ahí se determina. Y diastólico es cuando el corazón está relajado, ¿sí? Por eso es la mínima presión. ¿Está? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, cuando nosotros vamos haciendo la toma de presión arterial, como les dije, se escuchan ruidos, ¿sí? A nosotros nos interesa el primer ruido y el último para determinar la presión máxima y la mínima, ¿sí? Con eso sabemos si tiene normal o no. ¿Estamos? Ahora ya van a saber cuál es la presión normal y demás, pero por ahora sepan que
Son dos ruidos. El primero y el último son importantes porque me determinan la presión máxima y mínima. Bueno, dentro de lo que son los ruidos, se llaman ruidos de Korotkov, ¿sí? Y tenemos el primer ruido que se escucha, yo les dije que era, ¿cómo era la característica de ese primer ruido? ¿Era suave o era potente? ¿Penita lo iban a escuchar o se iba a escuchar bien el ruido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Saben? El primer ruido que nosotros escuchamos, ¿sí? Y suelen preguntar en el examen, por eso les hago hincapié, es un ruido potente, ¿está? Se escucha bien como un golpe, ¿está? Bueno, ese es el primer ruido de Korotkov, ¿sí? Después viene una serie de ruidos que son apenas audibles, ¿sí? Son muy poco intensos, ¿está? Son pequeños, como pequeños pulsos, diríamos, ¿no? Pero apenas se escuchan, ¿sí? Después, em, después de esa serie de ruidos pequeños, apenas audibles, viene un último ruido que es potente de vuelta, pero no tan potente como el primero. ¿Está? No tan intenso, no tan potente como el primero, ¿sí? Y después como que los ruidos van declinando o desapareciendo, hasta que ya no se escucha más nada, ¿está? Esos son todos los ruidos que nosotros podemos llegar a escuchar durante la toma de presión, los ruidos normales, ¿sí? Entonces acuérdense, el primero es el más potente de todos, después vienen unos que son apenas intensos, perdón, apenas audibles, después viene un ruido más que es bien potente, bien intenso, pero no tanto como el primero, acuérdense de eso, no tanto. Y después sí ya declina, ya desaparece. ¿Está? Van desapareciendo así de a poquito, ¿no? Suavemente. ¿Estamos? Eso acuérdense. Son los ruidos de Korotkov que vamos escuchando durante la toma de presión arterial. ¿Está? Durante la toma de presión arterial, ¿palpatoria o auscultatoria escuchamos esos ruidos? Auscultatorio. Bien, muy bien. Entonces, a ver, repaso rápido. Repaso rápido. ¿Cuántas técnicas de presión arterial debo hacer? ¿Y cuáles? Dos. La palpatoria y la auscultatoria. Muy bien. Para la palpatoria, ¿qué arteria voy a utilizar? La radial. Muy bien. ¿Y para la auscultatoria? La misma, bueno. No. La radial es la que está en la muñeca, pero para la auscultatoria utilizo otra arteria. Acuérdense que es la braquial, ¿sí? La que está en el pliegue del codo. Ahí yo coloco el diafragma o campana. ¿Está? Muy bien. En la técnica palpatoria, ¿qué presión arterial voy a determinar? ¿La máxima o la mínima? Máxima. Muy bien. ¿Y en la otra? ¿En la auscultatoria?
¿Qué presión arterial voy a determinar? ¿Máxima o mínima? ¿O las dos? Ambas. Muy bien, ambas. Está excelente. Bueno, y el primer ruido que se escucha durante la técnica auscultatoria, ¿qué característica tiene ese ruido? Es fuerte e intenso. Muy bien, es un ruido fuerte, ¿no es cierto? Intenso. Se escucha bien ese ruido. ¿Está? Muy bien. Que con ese ruido es que determinamos la presión máxima. ¿Está? Muy bien. ¿Cuántos milímetros de mercurio más tengo que insuflar después de hacer la técnica palpatoria? 30. Muy bien, 30 milímetros de mercurio más. ¿Está? Muy bien. Bueno, acá ustedes tienen algunas normas nada más para tener en cuenta, ¿sí? Primero que el ambiente siempre tiene que estar tranquilo, sin ruido, pues si no, no vamos a escuchar nada. El paciente tiene que estar en reposo de unos 5 minutos previos, no haber tomado sustancias que puedan ponerlo ansioso, alterarlo, etc. Tener buen apoyo tanto de la espalda como de lo que sería glúteos, muslos, pie, está bien apoyados. La mano también, o sea, no la mano, sino el brazo, tiene que estar bien apoyado a la altura del corazón. ¿Está? Bueno, y nada más tener en cuenta que esto es importante. A veces, si el paciente está con algún cuadro de estrés, ansiedad, fiebre, dolor, ¿sí? Las presiones arteriales pueden dar mal, ¿está? O sea, pueden dar valores que estén alterados, ¿sí? Entonces, siempre hay que calmar al paciente, bajarle la fiebre, bajar el dolor o considerar nada más que no es que tenga hipertensión el paciente, sino que está teniendo dolor y obvio que la presión va a estar alta, ¿está? Entonces, nada más tener en cuenta eso, ¿sí? Otra cosa, cuando ustedes van desinflando, cuando van abriendo la válvula, no es que abren de una la válvula, sino lentamente, de a poquito. Porque si abren de a una no van a sentir ningún ruido. ¿Está? Entonces de a poquito van girando la válvula y se va descargando el aire. ¿Está? Muy bien, eso para tener en cuenta. Reglas generales. Bueno, y esto también puede ser pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales de presión arterial? Una óptima es de 120/80, ¿sí? Que es el ejemplo que nosotros tuvimos en cuenta hoy. Después tienen una normal, andaría 130/80, andaría bien, pero es normal, pero no es óptima. ¿Está? Nosotros siempre que hablamos de aparato cardiovascular, y lo ideal sería que sea todo óptimo, ¿sí? Es un órgano vital, ¿sí? Entonces, bueno, 130/80, prestar atención a ella. ¿Estamos? Después tenemos una normal, pero es alta, 140/90, ¿sí? Milímetros de mercurio. Y normal alta no significa que vos tengas hipertensión, pero sí tenés predisposición. ¿Está? Y después sí, ya los valores de hipertensión que están en 140/90, por arriba de los 140/90, y fíjense, acá a su vez tenemos estadios. De 159 a 99 milímetros de mercurio, estamos en una hipertensión estadio 1. ¿Está? Y de 160 a 100 milímetros de mercurio, estamos en una hipertensión grave de estadio 2. ¿Está? Entonces, nada más tener en cuenta esos valores al momento del diagnóstico, ¿sí? Como les dije, hay un montón de factores que pueden estar influyendo en la presión arterial. Un montón de factores. El tema es
que supongamos que el paciente viene tranquilo a la consulta, se sienta, no, aparentemente no está con nada de ansiedad ni nada por el estilo, viene a un control y ustedes le toman la presión arterial y resulta que está alta. Bueno, tampoco le vamos a alarmar y le vamos a decir, tenés presión arterial. No, se vuelve a tomar durante toda esa semana, ¿sí? Se vuelve a tomar durante toda esa semana y en ese caso, si le sigue dando alta, entonces se tiene que ir obviamente al cardiólogo para que le mediquen, lo diagnostiquen y le mediquen. ¿Está? Muy bien. Otra cosa importante es si tiene hipertensión y no está tratado, y de hecho va al consultorio y está alta la presión, no podemos tocar al paciente. Solamente se hace lo más urgente, tratar de sacarlo de la urgencia y se deriva ya al cardiólogo para que se haga el tratamiento. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Bien. Les voy a dictar algo, ¿sí? Una cosita muy pequeñita que dijo el doctor una vez en el teórico y me parece importante, por las dudas, ¿sí? Así que en algún lugarcito, copien. Es un dato, ¿sí? La presión, pongan lo siguiente, la presión arterial del brazo derecho, la presión arterial del brazo derecho es mayor que la del brazo izquierdo. Es mayor que la del brazo izquierdo. Y ahí pónganle lo siguiente. ¿Por qué? Entre signo de pregunta. Y ahí les voy a decir por qué. Hacia la derecha irriga irriga el tronco brachiocefálico. Irriga el tronco brachiocefálico. Llevando la sangre a la circulación periférica. Llevando la sangre a la circulación periférica. Punto y coma. Bien. Hacia la izquierda irriga la arteria subclavia. Que lleva menor cantidad de sangre. Que lleva menor cantidad de sangre. Punto final. Entonces, si por ahí les ponen un verdadero o falso o lo que sea, y les dicen del lado derecho la presión es más alta o más baja, ¿sí? Tengan en cuenta esto, ¿sí? Claro, del lado derecho es más alta porque es todo un tronco de arterias que lleva sangre. Entonces, más cantidad, ¿sí? En cambio, el brazo del lado izquierdo, solamente hay una arteria que es la subclavia, que es la que irriga esa zona. ¿Está? Entonces, por eso es menos la presión en ese caso, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas o dudas que hayan quedado?
Bien. Bien. Bueno, vamos a este otro tema, ¿sí? Ya vimos lo que es toma de pulso, presión arterial. Recuerden los puntos más importantes de cada uno, ¿sí? Por ejemplo, conceptos, por ejemplo, bueno, qué arterias se utilizan en odontología para el diagnóstico de un paro, para la toma de presión, ¿sí? Ya sea presión auscultatoria o presión palpatoria, ¿está? Tengan en cuenta las cualidades del pulso, ¿sí? Tengan en cuenta, bueno, con qué herramienta ustedes van a realizar la toma de presión, ¿sí? Tengan en cuenta cómo se hace la técnica palpatoria, la técnica auscultatoria, ¿está? Qué ruidos se escuchan, ¿sí? Y bueno, después, cuáles son las reglas para tomar la presión, o sea, cómo tiene que estar el paciente apoyado, tranquilo, ¿no es cierto? Sin haber consumido sustancias que lo puedan alterar, ¿verdad? Etcétera. Bueno, y los valores de presión normal y de hipertensión. ¿Estamos? Bien. En cuanto a este otro tema, este se llama síncope, ¿verdad? Otro de los temas que les piden para este parcial. Está muy ligado tanto a pulso, presión, paro, shock, ¿está? Y bueno, fíjense que en este caso tenemos dos conceptitos a considerar, ¿sí? Lo que es el estado de presíncope o lipotimia y el estado de síncope, ¿está? O sea, hay, digamos, unas alteraciones previas, ¿estamos? Eh, Presíncope son, digamos, ciertas manifestaciones, signos, síntomas que el paciente va a sentir antes de que sobrevenga, ¿no es cierto?, el síncope propiamente dicho. Por ejemplo, ¿qué alteraciones vamos a encontrar? Mareo, ¿sí? Confusión, visión borrosa, ¿está? Incapacidad para mantener el ortoestatismo. ¿Qué es eso? El quedarse parado o en posición, ¿sí? No puede, ¿está? Pero todavía no pierde la conciencia. ¿Estamos? Este estado es sin pérdida de la conciencia, todavía. ¿Estamos? Sí, ahí hay algunas manifestaciones clínicas como malestar, debilidad, visión borrosa, ¿no es cierto? Acúfenos son zumbidos en el oído, ¿está? Esos son los acúfenos. Náusea, palidez, sudoración, ¿no es cierto? Todas estas alteraciones, estas manifestaciones clínicas que van a presentar los pacientes, pero todo sin pérdida de la conciencia. ¿Está? Ya está consciente. Ahora, acá sí. Síncope. Acá sí ya pierde la conciencia. Pero de forma brusca y transitoria. ¿Estamos? Eso es síncope. Pierde la conciencia, pero no para siempre. No como en un paro cardiorrespiratorio que ustedes pierden la conciencia y hasta que no se haga la reanimación, el paciente no va a recobrar la conciencia. ¿Está? Acá es un momento que pierde la conciencia, pero después vuelve, o sea, nuevamente vuelve en sí. ¿Está? Así es el síncope, ¿sí? De pronto se desmaya, digamos, ese sería el término vulgar que utilizan, se desmaya, pero después se levanta, ¿está? ¿Por qué se produce eso? ¿Cuál es el fundamento? Esto.
cae el riego sanguíneo en el cerebro, por algún motivo. El motivo ya lo vamos a ver más adelante, pero cae, deja de tener riego sanguíneo en un momento y después se restablece de vuelta el riego sanguíneo y ahí vuelve a la conciencia. ¿Está? Eso es el síncope. Como manifestaciones clínicas, fíjense, son muy parecidas a las anteriores, ¿sí? La palidez, la sudoración, ¿no es cierto? Esto de caerse o tener, digamos, hipotonía, no puede mantenerse en pie, ¿está? Y además de eso también se le agrega la inconsciencia, la respiración superficial, o sea, no hace una buena respiración, sino que apenita va tomando aire, bradipnea. Bradipnea es frecuencia respiratoria baja. Frecuencia respiratoria baja. Eso es bradipnea. Encima que hace una respiración superficial, apenita su respiración, lenta. ¿Está? Y cómo hacemos el diagnóstico diferencial con un paro, porque a mí, o sea, puede ocurrir que el paciente le pase esto del síncope, llegue al estado de inconsciencia, ¿no es cierto? Y yo diga, ay, está en un paro, y empiezo a hacer la reanimación y le termino rompiendo una costilla más o menos al paciente. ¿Está? Le termino rompiendo una costilla al paciente. Bueno, entonces, ¿cómo hago para yo saber? Palpo las grandes arterias. Si yo siento pulso en las grandes arterias, ¿sí? Por ejemplo, la carótida, entonces no es un paro. ¿Está? No es un paro. ¿Sí? Así que tengan en cuenta, ¿está? Si yo siento pulso, no es un paro. ¿Estamos? Es un síncope, un estado. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? No se olviden que hay un presíncope, que es como un estado previo, y después ya sobreviene el estado o el cuadro de síncope, donde sí ya pierde la conciencia. ¿Está? Y si les preguntan, porque eso suelen preguntar, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre un presíncope y un síncope? Entonces, uno es sin pérdida de la conciencia, otro con. Y a su vez, ¿cómo se hace el diagnóstico diferencial entre un síncope y un paro cardiorrespiratorio? Por el pulso. En el síncope se siente el pulso de las grandes arterias, ¿sí? En el paro no. ¿Está? O sea, el de la carótida, por ejemplo, en un paro no van a sentir. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las causas de los síncopes? Tienen causas que se dividen en cardíacas, no cardíacas, y bueno, unas que se llaman no determinadas. O sea, no saben por qué. Las cardíacas pueden ser mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, alguna estenosis aórtica o alguna malformación, ¿no es cierto? Alguna miocardiopatía hipertrófica, está, por ejemplo, que la válvula sea de muy gran tamaño, ¿sí? O que alguna valvulita esté tapada por alguna placa de grasa, ¿está? Entonces, eso, o por alguna placa de fibras incluso, por alguna fibrosis que haya ocurrido en el corazón, entonces está tapado, o no está funcionando, no hay movimiento, ¿está? Esas son causas mecánicas, ¿sí? Y bueno, causas del ritmo.
Por ejemplo, las arritmias. Taquiarritmias, bradiarritmias, ¿está? Que obviamente llevan a un mal funcionamiento cardíaco, ¿está? Las arritmias tienen que ver con la actividad eléctrica del corazón. Vieron que el músculo tiene actividad mecánica y actividad eléctrica, ¿sí? Entonces, mecánica es por la contracción muscular, pero algo tiene que hacer que ese músculo se contraiga. Entonces, ¿cómo se hace? Por los iones, ¿sí? Los iones son los que permiten esa actividad eléctrica y mecánica del corazón. Bueno, ahora tengan en cuenta que un síncope puede estar producido por causas cardíacas, ya sea por causas mecánicas o eléctricas arrítmicas. ¿Están? Y las causas no cardíacas, por ejemplo, puede ser una hipersensibilidad del seno carotidio. A veces el seno carotidio se ubica, es un lugar donde está engrosada la carótida, ¿sí? Ese es el seno carotidio. Y a veces se estimula ese seno y genera un síncope de la nada. ¿Está? O sea, es, digamos, una zona muy particular, ¿no es cierto? Que puede, en algunas personas, puede estimularse y generar síncopes. ¿Está? También está el síncope por postural, ¿sí? Y el neurocardiogénico. ¿Estamos? Y las no determinadas que realmente no se sabe por qué se producen. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Bueno, y ahí, fíjense, el diagnóstico diferencial, esto era lo que hoy les decía, del síncope, que es el paro cardiorrespiratorio. Acuérdense, no va a haber pulso, ¿está? Tampoco la pérdida de conciencia no es por un momento nada más transitorio, sino que se mantiene, ¿está? Y también se hace el diagnóstico diferencial con otras alteraciones, como por ejemplo epilepsia, el coma, el ACV, ¿sí? El accidente cerebrovascular, el shock, ¿sí? La hipoglucemia, el vértigo, la histeria, ese también. Bueno, esos son todos diagnósticos diferenciales. De hecho, preguntan, ¿con cuál de los siguientes cuadros se hace diagnóstico diferencial? ¿Está? Entonces tengan en cuenta que son todos estos. Ya les voy a marcar para que. Sobre todo el paro, ¿eh? Ese es el más importante. Por último, del síncope, la fisiopatología, o sea, el mecanismo, ¿sí? O sea, acá nosotros vimos qué es presíncope, qué es síncope, las causas, el diagnóstico diferencial y el mecanismo, la fisiopatología. Yo les dije que se produce por una disminución del riego sanguíneo en el cerebro. ¿Está? Esa es la causa principal, o sea, el mecanismo principal, ¿sí? Mecanismo, no causa. Entonces, cuando no hay riesgo sanguíneo en el cerebro, no llega la cantidad de nutrientes ni tampoco de oxígeno. Ahí está. Eso puede producirse por dos cosas. Uno, por disminución de la función cardíaca, digamos, o gasto cardíaco, función o gasto cardíaco. Y otro, por la disminución del retorno venoso. ¿Sí? Es decir, no vuelve la sangre al corazón por algún motivo. ¿Está? Ya sea que la persona esté deshidratada o tenga algún problema circulatorio, ¿no es cierto? Alguna obstrucción de los vasos, entonces no retorna como tiene que ser la sangre, ¿sí? Entonces, esta disminución del riego sanguíneo en el cerebro puede darse por esas dos cosas.
disminución de la función cardíaca o gasto cardíaco y disminución del retorno venoso. ¿Está? Por eso se produce el déficit de oxígeno o de nutrientes en el cerebro. Y eso puede provocar una caída de la presión arterial, se desploma la presión arterial, baja, ¿sí? Disminuye el volumen de sangre que llega al cerebro y a eso nosotros lo conocemos como hipoxia. ¿Está? Esa es la triada del síncope. ¿Está? Hipotensión, disminución del riego sanguíneo cerebral, hipoxia. ¿Sí? Así es como se produce. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna duda o pregunta que tengan en cuenta? Bueno, em, para lo que es el síncope, existe, digamos, una posición que se le suele dar a los pacientes, ¿sí? Que es la posición de Trendelenburg, ¿está? Que es colocar, o sea, cuando nosotros empezamos a ver todas las manifestaciones clínicas y el paciente te empieza a decir, estoy sudando o lo que sea, todas esas manifestaciones que vimos en el presíncope, la visión borrosa y demás, lo primero que tenemos que hacer es acostarlo al paciente y levantarle las piernas, para que la sangre, obviamente, retorne y vaya a irrigar al cerebro. ¿Está? Con eso podemos prevenir un síncope. ¿Está? Ahora, si ya está en estado de síncope, lo primero que tenemos que tener en cuenta es proteger las vías aéreas, o sea, tratar de que el paciente siga respirando, que no tenga algo que lo obstruya las vías aéreas. ¿Está? Ir levantándolo lentamente, ¿sí? Y una vez que vuelve en sí, entonces en ese caso se tiene que acompañar, siempre, digamos, acompañarlo ya sea al cardiólogo para que lo evalúen o al centro asistencial. ¿Está? Bueno, eso tener en cuenta, ¿sí? Una vez que ya se restableció, porque va a volver en sí, ¿está? Va a volver nuevamente, pero solamente que eso no puede quedar así, hay que ver cuál es la causa, ¿está? A menos que el paciente te diga, no, yo suelo tener esto y es por tal cosa, ¿está? O sea, ellos ya generalmente si saben que tienen síncopes, te advierten, digamos, ¿no? O te avisan. Muy bien. Bueno, en este caso tenemos unas preguntitas. Primero, por las dudas, ¿qué significa síncope? Con esto terminamos. ¿Qué significa síncope? Que es pausa o corte. ¿Está? Brusco. Pausa o corte brusco. ¿Sí? Pausa o corte brusco. Eso es síncope. ¿Estamos? ¿Qué es un síncope recurrente? Son 2 o más episodios sincopales. ¿Está? Son 2 o más episodios sincopales. Después, ¿qué medidas debe tomar el odontólogo? Bueno, ahí sería sedación
sedación, cita temprana y no interrumpir la toma de medicación. ¿Está? No interrumpir la toma de medicación. Muy bien, no interrumpir la toma de medicación. Y por último, la importancia que tiene es la prevalencia de casos es de un 20%, prevalencia de casos en 20%, ¿sí? Y bueno, otra importante, primero que, o sea, tiene una prevalencia de caso de un 20%, quiere decir que son bastantes casos los que llegan por ahí a la urgencia hospitalaria. ¿Está? Y también es, digamos, un cuadro brusco, agudo, ¿está? Y que puede recurrir, que puede volver a aparecer. Cuadro brusco y agudo, que puede recurrir, ¿está? Y otro puntito de la importancia es que puede ser expresión de alguna enfermedad grave, ¿está? Punto final. Esas, por ahí, si les llegan a preguntar alguno de esos datitos, no creo, pero por las dudas les digo. Bien. Lo último que vamos a colocar. Síncope, este es un tipo de síncope, se llama síncope neurocardiogénico o vasovagal. ¿Está? Van a poner así como puntitos, ¿sí? El primer puntito es el más frecuente. ¿Está? Es el más frecuente. Bien. Otro puntito. Es por un trastorno del sistema nervioso autónomo. Que produce la disminución de la presión arterial. Y la frecuencia cardíaca. Es un trastorno del sistema nervioso autónomo que produce la disminución brusca de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Punto. Y el último puntito, es transitorio. ¿Está? Este es el síncope más frecuente, el que todos les dicen desmayo, digamos. Bueno, es un síncope neurocardiogénico o vasovagal, el más frecuente de todos, ¿sí? Muy bien. Bien, bueno, muy importante que me estoy olvidando de que anoten, perdón. De las causas cardíacas, vieron que están de las causas tenemos las cardíacas, las no cardíacas y las no determinadas. Bueno, estas, las no determinadas, suelen ser por malformaciones, ¿sí?
que puedan llegar a tener, ya sea a nivel cardíaco o a nivel del sistema nervioso. Pero las cardíacas se da más que nada en adultos. Las causas cardíacas se dan en adultos, ¿sí? Así que acá al lado, en adultos. Y las no cardíacas, lo que es la A y la B, se dan en ancianos. ¿Está? En ancianos. A y B en ancianos. Y la C se da más en jóvenes y adolescentes. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Muy bien. Hasta acá estamos. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Bueno, escuchen. Por hoy vamos a terminar acá. ¿Sí? ¿Dónde están ustedes? A ver. Por hoy vamos a terminar acá la clase y vamos a hacer bueno, nosotros tendríamos que tener clase el sábado, ¿verdad? Entonces, el sábado vamos a hacer lo de anatomía patológica y vamos a terminar lo que es shock. ¿Está? Y probablemente, bueno, vamos a ir viendo, pero probablemente hagamos paro cardiorrespiratorio, ¿sí? De igual manera, les voy a mandar los apuntes de eso ahora, en un momento, y, y ya lo pueden empezar a leer, ¿está? Así que bueno, por hoy tengo que terminar acá, pero porque tengo otro compromiso, pero, pero el sábado continuamos con lo que queda, ¿sí? No con lo que queda, pero bastantes temitas ahí. ¿Está? Muy bien, chicos. Los dejo por hoy, ¿sí? Dale, Wendy, gracias. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier duda, me avisan.